Bienvenidos a la escuela de inversión.com. Hoy vamos a recordar, como siempre, nuestro lema: educación financiera para gente corriente. Somos el equipo de Vicens Castellano y deseamos contestar algunas de las preguntas que nos ha mandado el programa Ajuste de Cuentas y poder, como no, dar nuestra visión, nuestro punto de vista y nuestras sugerencias a nivel financiero para todas estas personas que en estos momentos pues tienen grandes problemas con el tema de finanzas y con situaciones que nos va presentando la vida de vez en cuando. Esperamos poder arrojar un poco de luz y poder dar alguna idea interesante para que nos pueda servir y ayudar en nuestro plan de acción personal. Vamos con el primer caso. Tenemos aquí la situación primera. Mi situación es la siguiente: tengo una vivienda de la cual aún tengo una hipoteca de 110.000 euros. Nuestro deseo es adquirir una segunda vivienda cuyo precio es aproximadamente de 285.000 euros. Para sufragar los gastos pretendemos lo siguiente: alquilar nuestra actual vivienda. Me gustaría que nos asesoraras de la viabilidad de la operación para la segunda vivienda, que sería posteriormente la habitual, y querríamos solicitar para ello el 100% del dinero necesario y añadirle todos los gastos de la operación. Bien, lo primero, felicidades por querer dar este paso de desear adquirir otra vivienda en unos tiempos tan complicados. Conocemos que la banca en estos momentos pide una serie de requisitos muy importantes y, bueno, por lo tanto, felicidades por ello. Hay que tener cuidado con ese nivel de endeudamiento que vamos a obtener, pero esto imagino que ya lo habréis estudiado. Comentaros también que si estás queriendo el 100% incluidos los gastos, nos iríamos a 285.000 más unos 30.000 euros más de gastos, un 10% entre impuestos, gastos de notaría, registro y demás, y esto, bueno, pues hace que tengamos que buscar un inmueble muy económico, porque a la hora de tasarlo pues va a ser vital que esa tasación, como bien decís vosotros, llegue a ese 100%. Por lo tanto, os animo a hacer un buen estudio de mercado, lo más intenso posible, para encontrar el mejor precio que al final la tasación cubra, repito, ese 100%. Con respecto al tema del alquiler, también os recomiendo que busquéis la mejor manera de presentarle al banco cuantos más ingresos mejor. Ingresos que ya tengáis que se puedan demostrar, otros ingresos que podáis recibir, ingresos pues por otros trabajos que podéis realizar aparte y que os puedan hacer un certificado. Cómo no, ingresos al alquilar por habitación, por ejemplo, por habitaciones, sería una manera de tener varios contratos de alquiler y por tanto varios ingresos de un solo piso. Como decíamos, contrato por cada habitación, contrato por el salón, y al final pues igual te mueves en un entorno de 1.000, 1.200, 1.300 euros que tú le puedes demostrar al banco de que vas a obtener o estás obteniendo ya esos ingresos. Todo encaminado ¿a qué? Pues a que lo que es el pago de la hipoteca, de las dos hipotecas, tanto el de la primera vivienda de 110.000 euros como de esta segunda, que según entiendo va a estar en torno a los 315.000 o 320.000 euros, al final la suma de todos esos ingresos pues pueda de alguna manera convencer a ese banco. Otra recomendación es que vayáis a diferentes bancos e intentéis la operación por distintos sitios, pero lo importante es presentar un buen dossier a la banca y que vea que al final la cuota de las dos hipotecas no supera el 40 o 50% de vuestros ingresos. Esto es vital. Para ello hay que montar la operación, hay que montarla bien, tenemos que estudiar muy bien cómo comprar al mejor precio, cómo lograr una tasación alta, y todo esto requiere de más conocimientos, pero os animo poco a poco a saber cómo puedo llegar a hacerlo. Y bueno, pues disponéis también, como no, en la web de la escuela de inversión.com de muchos recursos gratuitos, de más vídeos y de más información encaminado a todo esto de hipotecas y de inmuebles. Os animo a poder verlo. Vamos con el caso segundo. Buenas tardes, nos dirigimos a vosotros para ver si podéis aconsejarnos sobre cómo salir de esta situación. Tengo una hipoteca, 2 créditos personales y unas 8 tarjetas de crédito. Vivo solo y mi sueldo no llega a final de mes. Me veo obligado a sacar más dinero de las tarjetas para llegar a final de mes. Hago todos los trabajos esporádicos que se me cruzan, pero no es suficiente y la verdad es que no sé cómo hacerlo ya. Todo esto me deriva por la separación de una separación que tuve, de hipoteca que tuve con mi anterior pareja, de la cual he salido mal parado. A día 10 de cada mes es raro que me queden más de 50 euros.
muchas gracias por su atención, etcétera. Bien, qué duda cabe que la recomendación primera, sin conocer demasiado pues cuál es tu situación, qué gastos tienes, qué ingresos tienes, la primera recomendación es que pares las tarjetas de crédito. Pares un poco, te diría yo casi, si me permites la confianza, pares incluso casi de actuar, de trabajar, ¿no? Porque sin duda estás viendo que como bien comentas, a día 10 de cada mes ya no te queda más dinero. Por lo tanto, hay que parar, hay que frenar, hay que ir a hablar con el banco. Tenemos que ir a negociar con el banco para ver si podemos pedir alguna carencia, si podemos parar unos meses la hipoteca, pues porque te va a salir un nuevo trabajo, pero lo importante es dejar de cavar en el agujero, intentar dejar de utilizar tarjetas de crédito, de endeudarnos, de hacer una lista muy exhaustiva de qué es lo realmente necesario en tu vida, qué gastos son impepinables y qué otros gastos no lo son, y empezar a hacer con una disciplina férrea, intentar hacer esa lista de ingresos, esa lista de gastos y decir, bueno, esto no puedo prescindir. El hecho de la comida, el tema del alquiler, pues muchas veces hasta el tema del alquiler, conocemos muchos casos de personas que para poder pagar la hipoteca y demás se han ido de alquiler a una habitación y su piso lo han alquilado por habitaciones para poder tener ahí un sobrante, ¿no? Es decir, lo importante es salir de esa situación, pero sobre todo con paciencia, controlando las emociones, estando tranquilo o tranquila, intentando ver esta situación desde arriba, no metido en plena faena, sino desde arriba, como subido una escalera o a una torre y ver un poco esa situación. Pedir más puntos de vista, no solamente el del equipo de Vicens Castellano y el de la escuela de inversión.com, sino sobre todo buscar también opiniones de otras personas que quizás han vivido por una situación parecida, ¿no? Pero bien, como dices, muchas veces no se trata tanto de buscar más ingresos, sino de no gastar, es decir, de intentar ver todo aquello que puedo prescindir de ello y prescindir ya, a veces seguros que estamos pagando, a veces compras que estamos haciendo un poco absurdas. Bueno, pues si manejas o estás manejando 8 tarjetas de crédito, la primera recomendación es que las pongas en el congelador y no las vuelvas a utilizar e intentemos alargar ese dinero. Lógicamente, si alguien se tiene que quedar sin pagar, tenemos que ir a hablarlo con esos créditos personales que tenemos, con esa hipoteca, pues para ver cómo podemos pagar una parte, pero bueno, negociar al fin y al cabo con cada una de esas entidades. Pero en definitiva te recomendaría hacer esa lista de gastos, esa lista de ingresos, hacer una lista de cambios con respecto a cómo manejo yo mis ingresos y cómo manejo mis gastos, seleccionar muy bien a quién pago y volver a negociar, ¿no? Este sería un poquito el cúmulo de sugerencias que te podríamos dar para intentar sobre todo no perder el control e intentar ver que hay otras cosas mucho más importantes y que de lo que se trata es de poder llegar a fin de mes. No encontrarte, como bien dices, a día 10 con 50 euros y no saber qué voy a hacer los próximos 20 días sin dinero y con una situación pues muy muy urgente. Te animamos a poner en marcha alguna de estas acciones para salir adelante. Bien, hasta aquí la grabación de estos dos casos. Esperamos, como siempre, que bueno, pues pueda aportar, como decíamos, alguna sugerencia, alguna idea positiva. Tenemos más información, o pueden disponer cualquiera de las personas que escuchen este audio vídeo, disponemos de más información en nuestra página web, repito, www.laescuelainversión.com. Hay una zona de recursos gratuitos donde hay mucha más documentación, mucha más audios, más vídeos y esperamos que incluso hay también seminarios en formato digital que pueden aportar ideas, como por ejemplo el seminario de economía básica para salir de la crisis, un seminario impartido por Vicens Castellano y Juan Aro, donde se dan ejercicios y aportaciones prácticas para poder salir de la crisis de una manera, bueno, pues muchísimo más rápida. Esperamos haberte ayudado y deseamos que sigas paso a paso haciendo lo que denominamos nosotros los deberes para lograr tener un mejor control de tus finanzas. Que pases un estupendo día.